It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. He pensado de hablaros de quizá la forma más simple de curación que conocemos tradicionalmente, milenariamente, y no solamente aquí en Occidente, sino en todo el mundo. Porque vamos a hablar de formas de curar, formas de calmar el dolor, formas de sanar, utilizando dos energías simples, que es el calor y el frío. Hemos estado hablando estos días que quizá estemos en el final de una época donde esta civilización que conocemos se está disolviendo. Hemos estado hablando también de la vuelta a la naturaleza. Entonces, digamos, las formas de terapia de las que vamos a hablar, como veréis, son formas de terapia que podemos utilizar pues precisamente si llega el momento en que desaparece esta civilización tan artificial y moderna. Es decir, la podemos utilizar en los pueblos, en la montaña, en el refugio, incluso en la cueva, si llega el momento que nos encontramos en esas circunstancias. Estas dos energías, en realidad es una energía y la falta de ella. Es el calor y el frío. El frío, como la oscuridad, no es algo que exista. En realidad, el frío es la falta de calor y la oscuridad es la falta de luz. Pero se complementan. De hecho, todas las tradiciones del mundo hablan de que al principio, antes de que se creara el universo, solamente existían estas dos posibilidades. Si recurrimos a las tradiciones occidentales, que todas ellas, como sabéis, se basan en la Biblia, pues se ve como al principio, en la Biblia, en un lenguaje poético, místico y mitológico, pues habla que al principio, cuando todavía no existía nada, Yahvé Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dice el libro sagrado que desde entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Eso en cuanto a la tradición occidental. Si vamos, por ejemplo, a las tradiciones orientales, el Tao Te Ching dice que al principio fue el uno y que del uno nació el dos y de la relación de los dos nació el tres y del tres, dice el Tao Te Ching, nacieron los 10.000 seres, que quiere decir que se creó todo. Es decir, que en el principio lo más simple es ese dos, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, el frío y el calor, la esencia y la sustancia, que decía Aristóteles. Pues con eso vamos a aprender a curarnos, vamos a aprender a sanarnos, a quitarnos los dolores, etc. Y repito que eso podemos contar con ello incluso en la situación más primitiva, más simple que nos podamos encontrar en un futuro. De hecho, de esas dos fuerzas, vamos ya a remitir no solamente al calor y al frío, dejaremos la esencia y la sustancia, la luz y la oscuridad. Con el calor y el frío estamos formados todos los seres. Todos los seres,
desde los humanos, animales, vegetales, incluso todos los fenómenos tienen un equilibrio entre el calor y el frío. Y precisamente, como todos los seres estamos caracterizados por ese equilibrio entre esas dos fuerzas, resulta que se puede decir que todas las enfermedades, todas las situaciones, digamos, de alteración, se caracterizan por un desequilibrio entre el fuego, o sea, entre el calor y el frío. Todas nuestras enfermedades, desde las más pequeñas a las más graves, se pueden catalogar porque o son exceso de calor o falta de frío, o exceso de frío y falta de calor. Todas. Como eso es tan simple, digamos que hay algunas de esas enfermedades, muchas de ellas y muchos dolores, que ese desnivel es tan evidente y tan abordable que simplemente con la aplicación de frío y calor podemos devolver ese equilibrio y, por tanto, recuperar la salud o la calma en el caso de los dolores. Porque hay otras enfermedades, ya os he dicho que todas obedecen a ese desequilibrio. Os pongo, por ejemplo, hay otras enfermedades que no son tan fácilmente abordables con esa aplicación de calor o frío. Por ejemplo, seguramente algunos de vosotros conocéis una enfermedad, el hipertiroidismo, que es un exceso de la glándula tiroides, se podría catalogar como un exceso de calor. Y el hipotiroidismo con un defecto de calor o un exceso de frío. Sin embargo, con las técnicas de calor y frío que vamos a aprender esta mañana, no podríamos solucionar un problema de ese tipo. Pero vais a ver que efectivamente, además de ese tipo de enfermedades mucho más complejas que requerirían, digamos, tratamientos de calor y frío mucho más complejos, hay otras muchas que sí que podemos solucionarlas con la simple aplicación de calor y de frío. Pero antes de saber si aplicamos calor o frío, hay que saber también de una manera sencilla y simple cuáles son aquellos dolores, aquellas enfermedades, aquellas dolencias que son causadas por el frío o por el calor. Y eso también es muy, muy, muy sencillo, además de muy lógico, porque la medicina, y sobre todo la medicina simple, tiene que ser lógica, tiene que ser coherente. Entonces, enfermedades de calor o dolores producidos por el calor son aquellas enfermedades que precisamente, si tú aplicas calor o estás en una situación de exceso de calor, esas enfermedades se agravan o esos dolores se agravan. Es decir, como son dolores o enfermedades producidas por el calor, pues la persona tiene sensación de calor. Si le acercas calor, esa persona repele ese calor. Entonces es sencillo saber cuáles son las enfermedades producidas por el calor. Además, cuando esas enfermedades son localizadas en el cuerpo, pues se acompañan del calor, es decir, el médico o el sanador o la propia persona, si tiene, por ejemplo, una artritis producida por el calor, va a ser una artritis que si él se toca la articulación, esa articulación va a estar caliente, va a estar enrojecida, va a estar hinchada e inflamada. Y desde luego, si tú le acercas a una estufa, él dirá, por favor, no me acerques a la estufa que me molesta. Es decir, todas las enfermedades y los dolores producidos por el calor repudian el calor, dan manifestación de calor, es así de sencillo. Las enfermedades o dolores producidas por el frío, pues también es así de sencillo.
Es decir, son aquellos dolores que si viene frío, viene humedad, se viene aquí al País Vasco, pues se agravan. ¿Por qué? Porque son enfermedades producidas por el frío que se agravan por el frío. Son enfermedades que, si el terapeuta toca las zonas enfriadas, están frías y, como veremos, se calman con el calor. Queda clarísimo, ¿verdad? Es muy sencillo. Ya os he dicho que estas cosas iban a ser muy sencillas. Entonces, la distinción entre las enfermedades y los dolores por frío y por calor se ven y se tocan y se sienten de una forma muy sencilla. ¿Y cómo vamos a calmar esos dolores por frío o por calor? ¿Cómo vamos a calmar esas enfermedades y a devolver ese equilibrio? Pues hay dos formas. La primera es por aplicación directa de la energía complementaria que nos falte. Por ejemplo, si son enfermedades, digamos, donde por frío, pues hay que aplicar calor. ¿Cómo aplicamos calor? Ya os digo que incluso estando, por ejemplo, en el campo, etcétera, etcétera, podemos aplicar calor por medio de el fuego, las estufas, el agua caliente, con todo ese tipo, incluso con, por ejemplo, nuestras madres. Yo recuerdo que a veces para aplicar calor, por ejemplo, en una amigdalitis, etcétera, planchaban un pañuelo y te lo envolvían para que tomaras calor y calmar ese dolor de amigdalitis que era producido por el frío. Entonces, formas para hacerlo práctico, para que aprendáis a hacerlo práctico. Están, por ejemplo, las bolsas de agua caliente de toda la vida, que se llenan de agua del grifo o se calienta, etc. Y, por ejemplo, mirad cantidad de enfermedades y de dolores, de molestias, que podemos solucionar con aplicaciones locales de agua caliente. Que se puede tener o la bolsa de goma de toda la vida, o se puede llenar una botella, un recipiente, una bota de vino, es decir, cualquier recipiente que tú puedas llenar de agua caliente y aplicarlo al cuerpo. Por ejemplo, hemos dicho las amigdalitis, las otitis, dolores de oído que producidas por el frío, se pone el calor ahí y calman casi inmediatamente. Hay muchos de vosotros, como yo mismo, a veces habréis tenido dolores de barriga, con flato o sin él, es decir, con hinchazón o sin él. Lo primero que tenéis que hacer, antes de ir a la farmacia, antes de ir al médico, etc., es coger algo que podáis llenar de agua caliente y aplicarlo en la zona del vientre. Si es por frío, esa molestia, notaréis alivio inmediatamente. Y no tenéis más que insistir una media hora, 3/4 de hora, y veréis que muchísimas veces, yo os diría que casi en el 60 o 70% de los casos, mejoraréis, calmaréis ese dolor y no tendréis necesidad de tomar ningún calmante químico o físico de ninguna manera. Pero fijaros si es fácil la cosa. Si resultara que ese dolor de vientre o ese dolor de regla, como veo aquí muchas nenas, que a veces padecéis de los dolores de regla, etc., calor, hay un foco de calor suave. Si esos dolores no estuvieran producidos por el calor, o sea, por el frío, sino que estuvieran producidos por el calor, la solución la tendréis enseguida. Al aplicar calor, en vez de notar alivio, notaréis agobio, incluso que aumenta la molestia. Entonces, retiráis inmediatamente ese foco de calor. Es así de sencillo.
Y, por tanto, si habéis aplicado calor y con el calor no ha desaparecido, no ha calmado, es que es frío. O sea, que es así de sencillo. Entonces, por tanto, el calor y el frío es una terapia facilísima, simple, inmediata y totalmente sin ningún problema. Tenéis que estar atentos que al aplicar calor, si es frío lo que combatís, calmará. Si fuera calor y no habéis hecho bien el diagnóstico de lo que tenéis, pues notaréis inmediatamente agobio, incluso que esa molestia empieza a dispararse. Separáis el calor y entonces cambiaríais ese agua caliente en esa botella o en esa por agua fría y entonces aplicaríais el elemento, la energía contraria. Con toda esa simple maniobra, yo ya os adelanto, si no lo conocíais, veréis que de alguna forma alucináis con la efectividad de esa terapia tan simple. Porque eso nos sirve, hemos dicho, dolores de barriga, dolores de regla, dolores de cabeza. ¿Cuánta gente padece de dolores de cabeza, de cefaleas, de migrañas? En principio, ya os digo, si son dolores migrañosos o cefaleas por calor, estaréis congestionados, con cierta sensación de calor, etc. En ese caso, lo primero que aplicáis es frío. Siempre, además, el calor y el frío tiene que ser aplicado de una forma moderada. Es decir, no cojáis hielo y os pongáis, sino agua fría, a temperatura ambiente, etc. Y lo mismo en esos tan frecuentes y molestos dolores de cabeza. Aplicáis primero lo que vosotros sospechéis que necesitáis, y si notáis alivio, es que estáis operando bien. Si notáis agobio, cambiáis la energía. Así de fácil. ¿De acuerdo? Bien. Otra forma de aplicar calor y frío, en este caso sobre todo frío, y además es muy efectivo también, muy inmediato y muy agradecido, es utilizar la arcilla, el barro. También, eso ya sé que ahora tampoco se hace porque cada vez vamos peor, pero cuando yo era pequeño y nos picaba una avispa, ya nos habían enseñado en casa que hiciéramos barro con agua y nos la pusiéramos y calmaba, efectivamente. Pues eso, luego, por cierto, digamos, la bestia, esto que nos ha confundido tanto, nos dijeron que eso no se debía hacer porque nos podíamos infectar, y entonces lo que teníamos que ir es a la farmacia y comprar un producto químico y ponérnoslo. Ya os digo que todo eso, ya sabéis vosotros, que todo eso son monsergas y que lo más efectivo es la arcilla fresca para todo tipo de picaduras, no solamente de avispas, sino de arañitas, de chinches, etc. Cualquier rojez de estas, además, tan típicas en verano, molestas, calientes, etc., arcilla. También yo, por ejemplo, cuando alguna noche algún mosquito molesto me pica y me hace el hinchazón, si no tengo arcilla, simplemente aplico frío con el agua fría del grifo. Y veréis que 5 minutitos el agua fría ahí y esa picazón desaparece. Es así de sencillo. Si hay calor, aplicamos frío, y si hay frío, aplicamos calor. Sobre todo hemos hablado del calor hasta ahora y donde aplicamos frío. Por ejemplo, esta mañana hablábamos en el desayuno de que para nosotros, los médicos medievales, porque yo soy un médico medieval, y los médicos de toda la vida, la gripe, el resfriado,
el constipado, no eran enfermedades infecciosas, sino que eran enfermedades producidas por agresión del frío. Entonces, todo eso, si vosotros os ponéis a observarlo, veréis que efectivamente es así. Por eso nos resfriamos muchísimo más en invierno, y cuando nos remojamos o pasamos frío, etcétera, es cuando cogemos las gripes, las neumonías, los catarros, etcétera, etcétera. Aparte, digamos, de las terapias con plantas medicinales, con emplastros, etcétera, a todo ese tipo de patología invernal, aplicad el calor. Bolsas de agua caliente, como hacían nuestras madres, que nos las ponían en la espalda, nos las ponían en el pecho. Todo eso acelerará vuestra curación. Es más, ayer también hablábamos que porque uno incluso ese tipo de resfriados, de gripes, las puede incluso como prevenir. Por ejemplo, cuando uno nota que ha pasado una tarde de frío, etcétera, y llega a casa y está destemplado, se nota el frío en el cuerpo, pues eso, si tiene la suerte de tener chimenea, pues enciende una buena chimenea y se sienta con la espalda hacia el fuego y hasta que se tenga que levantar de allí porque se está tostando. Eso puede prevenir perfectamente el que el día siguiente tengas una bronquitis, tengas una gripe, etcétera, etcétera. Utilizad el calor y el frío, que son las dos terapias más simples, y veréis que son terapias poderosísimas. Otra forma de utilizar el calor y el frío, hasta ahora hemos hablado de aplicarlo directamente sobre la zona a tratar o sobre el propio cuerpo. Otra forma de tratar por medio del calor y el frío es utilizar el calor y el frío para provocar una reacción en el cuerpo. Y en ese caso, tanto el calor y el frío se utilizan como, digamos, de una forma homeopática. Si tú quieres producir calor en tu cuerpo, como reacción, aplica frío. Por eso, también otra vez nuestros antepasados decían, si tienes frío, date una ducha de agua fría, eso sí, de 4 o 5 minutos, no más. Y luego que te has dado la ducha fría, tápate con un albornoz, etcétera, y verás cómo tu cuerpo ha reaccionado contra esa estimulación fría y al cuarto de hora tienes calor. Mientras que si tienes frío y te duchas con agua caliente, luego no te tienes que separar de la estufa porque has provocado lo contrario. Lo mismo ocurre, yo que soy de ahí de Levante y ahí pues en verano hace calorcilla y esos días de bochorno, os parecerá mentira, pero la forma de refrescarse es darse una ducha caliente durante 2 o 3 minutos. O sea, entras en el baño, hace un calor fuera tremendo, te das una ducha calentita de 2 o 3 minutos, de 2 o 3 minutos cortitos, y sales, y entonces tu cuerpo, que ha recibido ese impacto de calor, reacciona contra ese calor y estás fresco. Mientras que si haces lo contrario, hace calor, te das una ducha fría, sales y al rato tienes más calor. Un amigo mío, médico además, también me contó una anécdota que además todos podéis comprobar, si no es porque habéis viajado allí, a través de los documentales, veréis que curiosamente este amigo mío formó parte de una expedición que fue ahí a Mauritania, a Senegal, no sé cuántos, llevándoles
otra vez la civilización europea, ¿no? Allí llevándoles medicación, etcétera, etcétera. Y este tuvo el detalle de, en vez de ir allí a enseñar, fue allí y aprendió, que es bastante más interesante. Porque fueron con unos camiones, con medicación, con alimentos, etcétera, un poco allí como eso, hacer de misioneros y a intentar ayudar a los habitantes de allí que no necesitaban ningún tipo de ayuda, que proviniera de acá, ¿no? Pero además me contó él, dice que llevaban 2 o 3 camiones y uno de los camiones iba lleno de agua. Porque ya sabéis que aquí creemos en esto de beber agua fría y de la deshidratación, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estaban viajando por allí, por la zona desértica y calurosa de África Occidental, empezaron a darse cuenta primero que los blancos que iban allí, los benefactores, ¿no?, sudaban como cerdos, o sea, estaban todos empapados siempre y además encima, como bebían mucha agua y tal, empezaron y comían a lo europeo, etcétera, empezaron a tener diarreas abundantes, todos siempre detrás del matorral, tratando de aliviarse, y hasta que al cabo del tiempo se dieron cuenta de una cosa. Primera, que los habitantes de allí, los mauritanos y los saharauis, etcétera, etcétera, no sudaban como los hombres blancos que habían allí, que no bebían como bebían ellos, que bebían con las garrafas agua fría, sino que, como si habéis visitado el norte de África, y yo he tenido la suerte de visitar el norte de África, pues allí toman tés cortitos y calentitos. Y eso les rehidrata, les hidrata y al mismo tiempo les impide la sudoración. Porque actúan como homeopáticamente, es decir, pequeñas dosis de tés calientes que efectivamente hacen que el cuerpo se adapte a ello y que no suden. Mientras que si bebes, tanto en África como aquí en Europa, en verano, tomas una cerveza fresca y tal, y empiezas a sudar. Es decir, porque el frío y el calor siempre nos hacen reaccionar y tenemos que utilizar esa reacción que nos producen para curar nuestras enfermedades. Entonces, como para resumir un poco, podemos utilizar el frío y el calor directamente para dolores, artrosis, artritis, picaduras, enfriamientos. Por ejemplo, muchas patologías de lumbago, las lumbalgias, son producidas, la mayoría de ellas, por el frío. De ahí que cuando empecéis con un lumbago, una muy buena terapia es poneros ahí calor en forma de cataplasmas de arcilla caliente, o sobre todo, y más práctico y más cómodo, son las bolsas de agua caliente. Y por último, también podéis utilizar el frío y el calor en forma de ingesta. Muchos de vosotros que podáis padecer de dolores de estómago, de flatulencia, de molestias digestivas, podréis comprobar que podéis calmar eso en vez de tomar un antiácido, un calmante, etcétera, etcétera, tomando un vaso de leche caliente o un caldo caliente. Otra vez, en un 70% de los casos de molestias de eso, tomáis esa ingesta de calor y veréis que inmediatamente calman vuestras molestias. Sobre todo los flatos, los dolores, etc. Porque tengo que deciros que igual que
nos resfriamos del pulmón y tenemos tos y tenemos flemas, etc., nos resfriamos también del vientre. Y igual que utilizamos el calor para los constipados del pulmón, tenemos que utilizar el calor para los constipados del vientre. Y en realidad ese frío y calor atacan todos nuestros sistemas, porque vamos también a tratar de afecciones muy comunes por frío y por calor que se dan también en el sistema génito-urinario. Las típicas y frecuentes cistitis, que también es una dolencia que padecéis un poco más las chicas. Utilizad siempre, antes, digamos, de ir a la farmacia, etcétera, utilizad el calor local. En la zona del pubis, una bolsa de agua caliente, eso os solucionará muchísimas veces esa cistitis incipiente que, si no lo hacéis, se irá agravando y que luego necesitará de medicación natural o artificial, pero necesitará medicación. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta ya veis que es muy, muy simple y que estas técnicas de terapia pues las podemos utilizar en cualquier situación. A partir de ahora, porque esto se olvidó mucho, ya os digo, nuestras madres y nuestras abuelas lo utilizaban bastante, pero con el advenimiento de la modernidad y de las farmacias y todo esto se ha olvidado. Sin embargo, si vosotros tomáis nota y a partir de ahora lo utilizáis, os acordaréis de este médico que os lo ha explicado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, bueno, muchas gracias y muy agradecida en recordar todo esto que es sentido común, pero que efectivamente se olvida. O sea, a nadie se le ocurre comerse una ensalada si está constipado en vez de un caldito o estas cosas. Y algo que quería que comentara es sobre el tema de qué opina de la fiebre. Yo opino que la fiebre es que el cuerpo detecta que necesita calor y eleva, y por tanto creo que es un error el intentar ir contra de ella. Soy partidaria de vigilar o hidratar, pero no de estas medicaciones que se utilizan en niños o en mayores para bajar la fiebre. Entonces, que si tiene relación con esto que está hablando, y bueno, ¿qué opinas? Claro, que lo tiene. Y es, por supuesto, una muy interesante pregunta que merece ser explicada. Puesto que, efectivamente, a mí como a ti, y en general a los médicos medievales, la fiebre nos asusta poco. En realidad la tenemos como una aliada. De hecho, todas las fiebres, tanto en niños como en mayores, que tengáis ocasión de tratar o a la que asistir, tenéis que respetarlas, puesto que la fiebre es una reacción del sistema defensivo nuestro que trata de, muchas veces, fíjate, la propia fiebre hace aquello que os acabo de explicar que tenemos que hacer nosotros. Es decir, por ejemplo, cuando cogemos un resfrío, hemos sido agredidos por el frío, nuestro metabolismo empieza a producir calor para compensar ese frío. Por eso, cuando identifiquéis que esa fiebre es producida por el frío, normalmente, fijaos, las fiebres producidas por el frío son fiebres de baja intensidad. Son febrículas de 37,5, 38, hasta 38,5 como máximo, 38, 39. Esas son fiebres producidas por el frío. Y se trata de que el cuerpo está reaccionando precisamente para calentar los sistemas. En ese caso hay que respetarlo, pero como si fuese agua de mayo. Es decir, dejarlo. Si son niños,
tanto como si son mayores, hay que controlarlo, que esas fiebres no vayan a más, normalmente no van a más, y cuando el cuerpo ya ha equilibrado ese frío agresor que ha penetrado, desaparece la fiebre y desaparece la inflamación que el propio frío haya podido desencadenar, como es una amigdalitis, una faringitis, una otitis, una bronquitis, etc., itis, que son producidas por el frío y que el cuerpo reacciona para calentar los sistemas. Por tanto, es una tontería contraproducente el dar un antipirético, que es además lo que los médicos actuales hacen y recomiendan a las madres que hagan. Porque si se hace eso, entonces lo que ocurre es que, sí, baja la fiebre inmediatamente porque bloquean los sistemas centrales de producción de fiebre. Y la madre se queda ya tranquila porque el niño no tiene 38 o 39 de fiebre, pero lo que hace es que alarga, en vez de que ese proceso dure un día o 2 días, dura una semana en el mejor de los casos. Y además produce, como el propio prospecto indica, pues le puede producir una hepatitis al niño o al adulto, o una pancreatitis, o un salpullido por intoxicación, etcétera, etcétera. Es decir, en las fiebres de baja intensidad, normalmente son producidas por el frío. Es más, no se tienen que tocar, sino que además incluso se tiene como que añadir fiebre. Es decir, ya os he dicho que en ese tipo de resfriados pones una bolsa de agua caliente, si es el pecho o en el vientre, etcétera, y eso acelerará el proceso de curación. Sin embargo, para hacerlo completo, hay fiebres que están producidas por agresión de calor. Estas fiebres hay que tener un poquito más de cuidado con ellas. Una fiebre clásica producida por el calor es esa que en la medicina moderna se llama meningitis, que ya sabéis que tiene, porque lo merece, esa afección tiene una mala fama, porque son muchos sobre todo niños, que acaban muriendo por ese tipo de afección, que es una agresión de calor sobre el propio cuerpo. Ahí no se producen fiebres de 38 ni de 39, se producen fiebres de 40, 41 y 42 grados. El niño está absolutamente obnubilado, está en coma prácticamente durante casi todo el proceso, y ahí ya sabéis que la medicina moderna utiliza antibióticos fuertes, incluso corticoides fuertes, y muchos de esos niños acaban muriendo. Sin dejar de explicaros de que esa afección por frío o por calor perverso, o sea, por calor climático que ha entrado y ha agredido el organismo, eso es una afección grave, os voy a decir, por si se diera el caso, cómo hay que actuar. Y hay que actuar precisamente como hemos dicho, refrigerando a ese niño. Lo que se llama ahora meningitis, mis antepasados médicos le llamaban fuego raquídeo, porque es una inflamación del cerebro, es una encefalitis y una mielitis, es decir, una inflamación de la médula espinal producida por el calor. Por eso las meningitis son endémicas en las zonas tropicales, en las zonas desérticas, en las altas montañas de las latitudes tropicales, donde da el sol fuertemente y puede calentar la cabeza y la médula espinal. Por eso, en todos estos países, incluso las mujeres llevan sombrero.
Si vais a los Andes, veréis que allí todas las indias llevan sombrero, y los indios, y en todas partes de esas zonas protegen muy bien la cabeza. Porque la meningitis, otra vez, no es una infección por meningococo, porque quizá os sorprenda lo que os voy a decir. El meningococo, el bacilo a quienes culpabilizan de producir la meningitis, lo tenemos todos hoy aquí mismo. Yo tengo meningococos y todos vosotros, y no tenéis pinta de tener meningitis. Es decir, que no es una enfermedad infecciosa, sino que es una enfermedad producida por la agresión del calor. Y bueno, una vez ahí, ya os digo, se producen fiebres altas. Esas fiebres sí que tienen que ser tratadas, porque ese exceso de calor licúa, o sea, deshace, diluye el sistema nervioso y produce la muerte por colapsos. Bueno, pues entonces estamos ahí. ¿Cómo hay que actuar? Hay que actuar refrigerando, es decir, con la misma técnica que estamos diciendo todo este rato aquí. Lo que pasa es que hay que hacerlo no de una forma brusca. Es decir, hay que meter al enfermo, al niño, a la persona mayor, a quien sea, en una bañera. Pero no con agua con hielo, como alguien me contaba hace poco. No, con agua a temperatura ambiente. Porque si esa persona tiene, por ejemplo, 42 de fiebre, basta con que la bañera tenga 36 grados. Y eso, que esté ahí refrigerando. Al mismo tiempo, la persona o las personas que estén a su cuidado tienen que estar poniéndole continuamente cataplasmas, un paño mojado en la frente, en la cabeza, y cambiarlo cada 2 por 3 porque se calienta el paño. Y bueno, los que sean creyentes rezando. Y quiero decir, es una situación grave. No es una tontería tener un calentamiento, una meningitis o una encefalitis. Pero hay que estar así y midiéndole continuamente la temperatura hasta que veas que ese baño, que por cierto también hay que cambiar porque el agua se calienta. Es decir, la pones a 35 grados y a la media hora tiene 38 grados el agua. Se tiene que ir cambiando y a medida que baja la temperatura de la persona, vas bajando también la temperatura del agua. Hasta que la persona tiene 38, 39 grados, tiene que estar dentro de la bañera e ir bajando el agua de la bañera. Si al cabo del tiempo a esa bañera es conveniente también añadirle un puñado de sal para que no pierda sales por ósmosis la persona. No hay que hacerla hipertónica el agua, sino simplemente añadir un poco de sal para que no haya una grave pérdida de electrolitos por parte de la persona. Y además también de vez en cuando se le puede sacar de la bañera, porque ya está pues arrugado de estar en la bañera, etcétera, etcétera, y en ese caso se coge una sábana, se moja también en agua a 27, 30 grados, un agua moderada, y se pone la sábana sobre la cama y al enfermo se le tiende con la columna vertebral sobre la sábana mojada. Y otra vez hasta que caliente la sábana, que se le vuelve a cambiar. Y todo eso, las personas que le cuiden, que a ser posible tienen que ser 2 o 3, tienen que estar continuamente poniéndole cataplasmas en la cabeza y midiéndole la temperatura. Es así como se han tratado siempre los fuegos raquídeos, las meningitis o encefalitis, sabiendo, de todas formas, no os equivoquéis, que es una enfermedad, o sea, es un estado de gravedad. Las personas que se turnen se tienen que turnar día y noche hasta que esa persona recupere la temperatura normal.
Pero si no son esas fiebres altas, la fiebre hay que dejarla. Hay que estar atento a ella, pero la fiebre es beneficiosa siempre que no se trate de fiebres por agresión grave de calor. Ni qué decir tiene, como hemos estado hablando de aplicaciones físicas, en los casos de las meningitis también se tienen que utilizar, se pueden y se tienen que utilizar las tisanas, tisanas sobre todo de cola de caballo, que son diuréticas, dar agua no helada, temperatura ambiente. Es decir, hay que refrigerar de todas las maneras para que esa persona recupere la temperatura normal. Y es así como, espero que no os encontréis nunca con un caso de esos, pero si os encontráis, ya sabéis cómo actuar, eso, además, lejos de un hospital, en un pueblo en las montañas o donde sea. ¿De acuerdo? Tenemos otra por aquí. Y luego... Gracias, Enric. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo de la fiebre, pero ahora me ha surgido otra duda, y es que has dicho, bueno, me ha parecido entender y quiero que lo matices, que lo que acabe en itis, todo va con frío o con calor. No es así, ¿no? Unas itis son tratadas con frío y otras con calor, ¿no? Claro, sí, sí. No podemos generalizar, quiero decir. No, es más, os he dicho, os repito, porque es importante, ya que lo preguntas, que primero, digamos, las sensaciones que tiene el enfermo le pueden indicar si son por calor o por frío. Es decir, si tú tienes una itis, la que sea, y te acercas a la estufa y notas que estás a gustito, es una itis por frío. Si tienes una itis, por hacerlo así genérico, y estás en el supermercado y te acercas al congelador y notas repelús, es que es una itis por frío. Pero es que además de, digamos, esas indicaciones por tu propia sensación y por tu propio instinto, que ya te dirán si es por frío o por calor, si además no lo hubieras diagnosticado con exactitud, si tú te pones calor a una itis por calor, te molestará, vamos, te agobiará enseguida. Y entonces tienes que cambiar la energía de aplicación. Y lo mismo, si tú te pones, pues no sé, una bolsa de agua fría o te das arcilla fría, por ejemplo, en una artritis por frío, no te darás molestia. Te la quitas enseguida y aplicas una arcilla caliente. Es decir, en eso ahí no hay dificultad. Primero, tu sensación y tus sensaciones te dirán de qué son. Por ejemplo, seguramente sabréis o tendréis incluso algún familiar que padece de reuma y te puede incluso predecir el tiempo. Que cuando van a venir lluvias le duele las rodillas. Pues ese es un reuma por frío y humedad. Y otros que efectivamente ese mismo, cuando hace días calurosos, no tiene dolores. O sea, que si incluso os equivocarais a la hora de aplicar, la propia aplicación y el efecto que hace os indicará si estáis aplicando la energía correcta. Si es por frío, el bebé, aunque es verdad que los bebés precisamente por tener un sistema inmunitario muy potente, te cogen fiebres fuertes, pero si es por frío la afección, el bebé no pasará de 40, 39, en todo caso 39 y medio, que esa no la tienes que tocar, esa fiebre. Y si es por calor, pues eso, entonces ya te pasará de 40, 41, pero ahí compresas de agua fría, compresas de agua fría, compresas de agua fría. Incluso yo a algunas de mis madres les digo, compresas de agua fría a esas temperaturas altas y prepárame un bol de arcilla fresquita y se la pones en el vientre. O sea, le pones como una mascarilla de arcilla en el vientre a ese niño que tiene 40 y 41 de fiebre.
Y verás cómo efectivamente, al rato de estar allí con tu bebé poniéndole cataplasmas de agua fría, compresas de agua fría, y le pones una cataplasma de arcilla en el vientre, al ratito, no sé, habrá ido la fiebre, pero de 40 o 41 te habrá bajado a 39, 38 y medio, que tú ahí ya dices, esta fiebre me gusta. No queráis quitar la fiebre, que es lo que quieren las madres modernas, inducidas, eso sí, por los médicos de ahora. No, tú le das el Febrectal y efectivamente te baja a 36 el niño, o a 35. Cosa fatal. Bueno, pues lo que estás diciendo me parece que es la terapia menos agresiva, que es la aplicación del calor, del frío. Lo que pasa es que el enfoque del origen de la enfermedad, lo que estoy entendiendo es el frío y el calor. No lo enfocas desde el punto de vista de la toxicidad que metemos en el cuerpo y luego el cuerpo reacciona, porque la fiebre es una caldera donde, ¿no?, el cuerpo elimina los tóxicos, sino que, bueno, que he hecho en falta eso, la parte del origen de la enfermedad, pero no por enfriamiento o calentamiento. Claro, es que, mira, incluso, fíjate, porque al principio os he dicho que todas las enfermedades se pueden clasificar por frío y por calor, incluso las intoxicaciones. Hay intoxicaciones que producen calor en el cuerpo y hay intoxicaciones que producen frío. Pero es verdad que esas intoxicaciones, esos envenenamientos, como son metabólicos, celulares, internos, pues la mayoría de ellos no se pueden tratar con estas técnicas que os acabo de describir. Pero incluso los envenenamientos se pueden clasificar por envenenamientos fríos o calientes. Te pongo un ejemplo. El arsénico produce un efecto de calor en el cuerpo. La estricnina es un exceso de calor, incluso te puede producir una meningitis. Una estricnina, la toma de estricnina, se produce un engarrotamiento y una inflamación de toda la médula espinal. Sin embargo, por ejemplo, el alcohol te produce, en principio, una reacción por calor. Y luego, si te emborrachas a la intemperie, te puedes morir de frío. Es decir, incluso, fíjate, hay emociones frías y calientes. Hay pensamientos fríos y calientes. Hay actividad caliente y actividad, en este caso pasividad, fría. Es decir, todo, fíjate que esas dos energías, el frío y el calor, lo positivo y lo negativo, están en el principio de la creación del universo. Y entonces, como ves, tú lo entiendes perfectamente que hay emociones frías y calientes. El propio miedo produce frío. Sin embargo, la ira te enciende. ¿Me entiendes? Todo se puede clasificar por frío y calor. Vamos con la última intervención. Era por aquí. La sanidad pública o la medicina alopática, que sigue reivindicando la esperanza de vida actual tan alta gracias a ese sistema. Yo quiero saber cuál es tu opinión al respecto, si la esperanza de vida antes podía ser igual, más o menos, no sé. Esto creo que es un debate que hegemónicamente de momento estamos perdiendo, ¿no? Entonces no sé. Pues mira, en el último libro de Iatrogenia, la medicina de la bestia, hablo un poco de eso. Y para ser así como muy escueto. Primero, es una falsedad totalmente y que tiene, por supuesto, un carácter publicitario. Es una falsedad, digo, el que ahora vivamos más, que hayamos alargado la vida media. Pero falsedad de las falsas. Y es más, la verdad, de verdad, es que se vivía más longevamente, por ejemplo, en la Edad Media que en la actualidad. Y lo que pasa es que al ser un eslogan, una frase publicitaria,
que la medicina moderna se ha encargado de que nos la creyéramos, pues efectivamente se la cree todo el mundo. Y yo veo continuamente a médicos, a políticos, incluso a religiosos que dicen y creen y afirman con toda satisfacción que, por ejemplo, en el siglo XVIII se vivía máximo 50 años. Yo, delante de eso, aparte de que en el propio libro pongo unos cuantos ejemplos, os invito a que investiguéis en las enciclopedias que hay en todas las bibliotecas públicas y en algunas privadas, cojáis personajes históricos, filósofos, historiadores, pintores, artistas, etcétera, etcétera, de la Edad Media, de la época clásica, de la época helenística, etcétera, y veréis que efectivamente en aquel tiempo la gente, por ejemplo, esta mañana has nombrado a Platón. Platón, 300 años antes de Jesucristo, casi 400, vivió 91 años. 91 años, no 50. Sócrates, mi querido Sócrates, le ordenaron suicidarse, como sabéis, a los 72 años y gozaba de una salud perfecta. El Papa Luna, por ejemplo, que fue un papa de estos, murió a los 94 años. Es decir, simplemente con que miréis personajes históricos y veáis en las enciclopedias que ponen normalmente el año de nacimiento y el de función, veréis que hay cantidad de octogenarios y nonagenarios a lo largo de la historia. Es más, ayer, que precisamente lo hablábamos Félix y yo, el tema si os dais cuenta y investigáis en vuestras propias familias, en las vuestras propias, veréis que los que habéis tenido abuelos y bisabuelos, etcétera, pues está lleno de octogenarios y de nonagenarios. Es más, en mi propia familia os confieso que mis padres, que murieron nonagenarios, es decir, 92 y 94 años, pues han vivido más y siendo más antiguos, ¿no?, que sus hijos que murieron antes. Que, por ejemplo, 2 hermanos mayores míos que murieron 20 años antes que sus padres. Y yo, que empiezo a ser mayorcete, tengo cantidad de amigos ya, pues esto, que han muerto de cáncer, de infarto de miocardio, de ictus, etcétera, y son de estos que teóricamente tendrían que vivir 150 años, si fuera verdad eso que se afirma en la actualidad. Total, si investigáis el tema, que se puede investigar sin necesidad de ser médico, simplemente acudiendo a la historia y a las enciclopedias, veréis que esa afirmación de que ahora se vive más que, por ejemplo, en el siglo XIX, es una falsedad tremenda. Eso sí, malintencionada, es una falsedad que es para potenciar todo el sistema moderno de salud y de bienestar, etcétera, etcétera, que todos sabemos que en sí es una falsedad ese propio sistema. Te he respondido, ¿no? Vale, pues si os parece, como son ya pasadas las 2, lo dejaremos aquí. Como queráis, sí. Vale, pues sí. Gracias. It's time for two. It's time for two.